Hola a todos, hola a todas, hola a todos, bienvenidos, bienvenides una semana más a Carpe. Iba a decir a Mesa de Arpías ya por la costumbre, pero no, estamos en Mesa de Arpías. He venido a hablar de mi libro porque hoy he venido a hablar de mi libro. Mi libro que podéis ver, espera, está en el otro lado, aquí. Vamos a hablar de la serie coreana Wo, abogada extraordinaria, que va de Wo, que es una abogada y es extraordinaria. Al principio hablaremos un poquito de qué va la serie y todas estas cosas. Y luego habrá una diapositiva en la que diré, a partir de aquí hay spoilers. Y habrá spoilers, pero no va a haber spoilers súper gordos. No me voy a meter en los resultados de los casos, ni me voy a meter a fondo en cosas súper particulares de la trama, pero sí que haré mención a algunos casos que ocurren, que, bueno, si queréis ir totalmente vírgenes y frescos, pues no os aconsejo que sigáis. Me meteré en temas de romance, en temas de amistades y a lo mejor comento un mini major spoiler, que es una cosa importante que le pasa a un personaje y que afecta bastante a la vida de Wu. Mentira, haré 2 mini major spoilers. Eso y una cosa relacionada con su trabajo. Que son 2 cosas que me parecen importantes. Pero ya está, en principio no habrá más spoilers que eso. Se podrá ver la serie y se podrá disfrutar la serie aunque os hayáis comido esto. Y si no, pues os quedáis si queréis saber la primera parte y luego la segunda parte, pues no la veis. ¿Qué queréis que os diga? Cuando acabe toda la presentación, interactuaré con el chat, pero la presentación en sí no interactuaré. Ahora sí. Hola Erin, hola Roxas, hola Toñi, hola Leon, os quiero mucho. Besitos. Pero eso, luego ya cuando acabemos responderé todas las preguntas. Tengo a Leon haciéndome la producción, mirándome las preguntas y tal, así que en principio me las recogerá y al final, si os ha quedado alguna duda, os la resolveré así en un momentico. Y si no se os queda ninguna duda, pues nos iremos nuestros merry ways y ya está. Tampoco es tan terrible ni horrible. Pero es posible que se os quede alguna cosa en el tintero. Entonces, sin más dilación, tengo muchas ganas de hablar de esto. No me había dado cuenta de cuántas ganas tenía hasta que me dijeron... De hecho, me dijo Toñi, ¿podrías hacerlo? Y yo dije, toda mi vida me ha llevado a este momento y no lo sabía. Y aquí estamos. Así que vamos allá con Wosita. ¡Wow! Abogada extraordinaria y su representación del autismo. Investigando para todo esto, porque he investigado, me he leído un par de artículos y he buscado un par de cosas que quería confirmar, he descubierto que en coreano se llamaba Wo abogada rara. Rara en plan derogatory. The more you know, capacitismo y esas cosas. Pero hubo bastante backlash, la comunidad se metió mucho y sobre todo fuera, no sé si allí lo cambiaron, pero fuera de Corea se tradujo como abogada extraordinaria en prácticamente todos los idiomas. Porque es lo que tiene. Pero bueno, hacen algunas cosas, al final hablaremos de las cosas que hacen y las decisiones que toman la gente esta, porque a veces toman algunas decisiones. No podía ser la serie perfecta. ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, empezamos. Primero que todo, esto es una opinión personal. Es que me tengo que hacer estos disclaimers, si no siempre viene alguien. Todas las personas autistas son totalmente distintas entre sí y lo que para algunas puede ser la representación perfecta, para otros puede ser muy ofensivo. Entonces no os toméis esto como la verdad absoluta y yo no soy la poseedora de la verdad del autismo. Hay gente que toma otras decisiones y tal. Lo importante es que siempre escuchéis a la comunidad y si una persona autista os dice, pues a mí no me gustó, no le cogéis y le decís, pues a mí una persona autista me dijo que era la mejor serie de la historia y que tenía que verla. Pues no, cogéis y decís, vale, respeto tu opinión. Y si queréis le preguntáis por qué y si os quiere explicar por qué, pues os puede explicar por qué. Y aquí está mi cast, que son muy guapos y los quiero mucho. ¿De qué va Wo, abogada extraordinaria? Woo Young-woo es... sí, he estado todo el rato diciendo Wo y ahora digo Woo.
Cuando digo el nombre completo me sale bien pronunciado. No me vais a cambiar esto en la cabeza. Es abogada y empieza a trabajar para el bufete Hambada, que es una empresa que trabaja sobre todo con clientes de alto standing y es uno de los bufetes más importantes de Corea. La mayoría de capítulos son capítulos autoconclusivos que tratan casos de todo tipo de problemáticas de hoy en día. Hay capacitismo, hay machismo, hay corrupción, hay peleas entre familiares, hay todo tipo de casos, son súper distintos entre sí. Y todos se acaban resolviendo normalmente gracias a Wo y a sus dos compañeros que tienen soluciones únicas y muy originales para resolver los casos. Normalmente dándole el triunfo a Hambada. Hay pequeñas excepciones, pero normalmente dándole el juicio a Hambada. Y Woo es autista. De ahí, o rara, según a quien le preguntes. Ya sabemos. En principio iba a tener solo una temporada. Es muy raro que las series coreanas, lo que se conocen como doramas, es tu telenovela, pero en coreano, tengan más de una temporada. Casi siempre empieza y acaba en el mismo sitio. Incluso algunas súper famosas como Crash Landing on You nunca se han hecho segundas temporadas, ni siquiera se han planteado segundas temporadas. Pero pasó una cosa con Woo. Y es que BTS dijo que le gustaba. Ocurrió así. A los BTS se les ocurrió decir: ¡buah, estamos viendo esta serie y nos está flipando! Vedla todos, creo que os va a gustar. Y los ratings de la serie se dispararon a unos niveles exagerados en todo el mundo. De hecho, empezaron a sacarse las cosas incluso más rápido fuera de Corea, porque después de esto la gente se volvió mega loca. Además, en Corea, aquí en Europa pasa, pero en Corea el efecto llamada de los famosos es muy gordo. Y cuando digo muy gordo me refiero a muy gordo. Entonces, ocurrió. De hecho, después de que Wo Abogada Extraordinaria se pusiera tan de moda, los auriculares que lleva averiguaron qué marca eran y llevan agotados desde entonces en todos sitios en Corea. Es prácticamente imposible conseguir esos auriculares. Así funciona la cultura coreana, no sé qué os voy a decir. Entonces, se ha confirmado que va a haber una segunda temporada, todavía no se ha confirmado cuándo va a salir, pero es muy curioso. Es de los primeros doramas de la historia de la humanidad en tener una segunda temporada. Nunca creí que fuera a decir esto, pero muchas gracias, BTS. Os quiero, un beso para vosotros. Siempre en mi corazón. Vale. Personajes. Primero, hacemos un repaso con los personajes de Hambada, que como ya he dicho es el bufete. Tenemos a Woo Young-woo, la protagonista, es abogada. Lee Yoon-ho, que es abogado de litigios y sobre todo hace un poco de el chaval de los recados para el equipo de Wo. No tengo muy claro cómo funciona un bufete de abogados, os voy a ser muy sincera, así que no sé por qué este chaval se dedica a conducir el coche y a traerles cosas y a llevarles a los sitios, si realmente tenía sentido o solo es una cuestión de trama. Pero en principio el chaval es abogado, lo que pasa es que es abogado de litigios. Los litigios normalmente, he investigado, ¿vale? Pero los litigios normalmente no llegan a juzgado. Es raro que un litigio llegue a lo que viene siendo un juicio como tal. Entonces casi todo el trabajo es más de papeleo y de mediar entre clientes y ese tipo de cosas. El chaval conduce mucho, no sé, la mitad de la serie se la pasa conduciendo para el resto, porque así son las cosas. Choi Soo-yeon, que es abogada y es compañera de la uni de Wo, es decir, se conocen desde hace muchos años. Esto es una mini herramienta que utilizaremos más adelante. Jung Myung-seok, que es un abogado senior, es el jefe de Wo, Choi y Kwon, y es el mentor, es el que les está guiando porque ellos están un poco medio en prácticas, por así decirlo. Se supone que es como una especie de prueba de un año y si les gusta tal, porque acaban todos de salir de la universidad, entonces si les gusta cómo trabajan, se quedan y si no, pues les dan una patadita y a la calle. Y eso, Kwon Min-woo, que es abogado y es un grano en el culo. Me cae muy mal el pobrecito mío. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre tiene que haber uno de estos en todos los doramas. Si no es él, es la madre del chico. En este caso no se ve a la madre de nadie. Así que bueno.
son mis hijos y los quiero a todos mucho, menos a mi Wo, porque es tonto del culo. ¿Qué le vamos a hacer? Más personajes secundarios. Don Gurami, que es la mejor amiga de Wo, que se conocen desde el instituto y que sale normalmente como apoyo, un parte como apoyo cómico, alivio cómico, y otra parte como apoyo emocional para Wo y le ayuda a entender algunas cosas que a lo mejor de otro modo no habría entendido. Wo Wan-ho, que es el padre de Wo, he descubierto su nombre haciendo el research para esta investigación. Para mí es el padre de Wo y se llama padre de Wo. Como cuando tienes un hijo en el cole y pasas automáticamente a ser el papá o la mamá de nombre de tu hijo. Así funciona. Kim Min-sik, que es amigo de Wo, es cocinero y es el dueño del local en el que trabaja Gurami, que es, como ya hemos dicho, la mejor amiga. Han Seon-young, que es la CEO de Hanbada y la que le da la oportunidad de trabajar a Wo en Hanbada. Luego descubriremos por qué, porque obviamente no iba a ser todo tan fácil. Y Yang Seung-yoon, que es abogado y es otro grano en el culo. Me acabo de dar cuenta de que no he puesto a un personaje muy importante. No pasa nada. Hay otro personaje que es muy importante, que es la CEO de Tae-san, que Tae-san es el bufete como enemigo mortal a muerte de Hanbada, porque es lo que tiene el capitalismo, que hace que gente con las mismas habilidades se enfrente a muerte con cuchillos. No hay cuchillos, por desgracia. Sobre el autismo. Wo presenta un montón de cosas particulares sobre el autismo y a ella se le ve viviendo muchas realidades que viven la mayoría de personas autistas. Pero es muy importante porque a pesar de ser un pilar de la trama y en muchos momentos lo que mueve la trama adelante, no es de lo que va la serie. La serie no va del autismo de Wo, va de Wo y su trabajo en un bufete de abogados y sus relaciones con sus compañeros. Son relaciones especiales porque es autista. Y ya está, no tiene mucho más. Pero la serie no está centrada en que vaya de que es autista en sí. Además está muy poco clinicalizada comparada con otras series que hemos visto sobre autismo, como por ejemplo The Good Doctor. Aquí simplemente es una cosa que la hace especial y que le da una serie de ventajas y desventajas. Que hablaremos de lo de las ventajas más adelante, porque tiene tela. El capacitismo siempre se mira mal. De hecho, la asociación, una de las asociaciones de autismo en Corea se quejó porque todo el mundo trata muy bien a Wo, o prácticamente todo el mundo trata muy bien a Wo, intenta entenderla. Y eso es algo que no siempre pasa. Pero a mí me pareció muy guay, porque personalmente también me gusta a la gente autista ser feliz y no me gusta que todas las historias sobre autismo sean tristes, como no me gusta que todas las historias de lesbianas vayan de morirse. Así son las cosas. Todos los personajes aprenden un montón sobre el autismo, sobre cómo tratar a Wo, sobre sus necesidades especiales y se esfuerzan por tener esa evolución, excepto los que son claramente malos. Hay personajes que te los presentan como malos, que tienen música de fondo de malos, que hacen cosas de ser malos, y esos personajes casi nunca aprenden sobre las necesidades de Wo. Es más, normalmente son un impedimento para que Wo continúe avanzando. Porque son malos, es de lo que va. No le puedes pedir mucho más a un drama. Quiero decir, son historias muy, muy, muy basiquitas. Y nos gustan así. Tiene un montón de vocabulario sobre autismo. Desde prácticamente el primer capítulo nos bombardean con datos sobre autismo de forma más o menos sutil. Y todos los personajes, obviamente, no entienden de lo que está hablando. Pero Wo o alguien del ambiente lo explica. Explica qué es la ecolalia o qué es una hiperfijación o todo ese tipo de cosas se explican para que la persona, la audiencia, el público pueda coger y decir, este dato no lo sabía, así que las personas autistas hacen esto. No me sorprenderé la próxima vez que una persona autista haga esto. O sí que me sorprenderé porque no he aprendido nada. Pero por lo menos la serie intenta que no te sorprendas. Durante toda la serie, Wo es una persona. Y me diréis, Lisa, ¿qué? Y yo diré, en muchas series en las que hay un personaje, o películas en las que hay un personaje autista, el autismo es lo único que importa. Y es una herramienta más que una persona. Es alguien que sabe hacer
cálculos muy rápido, o alguien que está dando problemas a su familia, o alguien que es muy bueno siendo médico, pero no se ve su vida más allá de ser autista y ser una cosa para la trama. En todo momento Wo se nota que sí, tiene unas necesidades especiales, la gente le tiene que ayudar, no puede hacer las cosas exactamente igual que las haría una persona neurotípica, pero no está incapacitada, no necesita que haya alguien 100% encima de ella constantemente haciendo las cosas por ella, es totalmente independiente. Y creedme, no es algo que se haya visto tan a menudo. Las relaciones interpersonales. Tiene amistades y tiene romance, están bien desarrollados, los consigue ella sola. No es porque la gente le tenga lástima, es porque se le ocurra y se esfuerza e intenta estar en contexto, y eso le lleva a tener unas relaciones muy importantes que le dan forma a ella como persona, y ella también le da forma a su entorno. Al final no son simplemente compañeros de trabajo, algunas de las personas con las que comparte los puestos, son amigos, son gente cercana. Y de nuevo, eso es algo muy raro cuando el personaje es canon autista, porque los autistas no podemos tener amigos, es ilegal, lo pone en el decálogo del autista. Se habla de que no todos los autistas somos iguales, que me parece algo muy importante. La gente no entiende que hay un espectro. Es decir, el autismo se llama trastorno de espectro autista. Porque es un espectro, porque hay gente que tiene necesidades súper distintas, que tiene modos de presentar su autismo súper distintos. Hay gente que hace muchísimo steaming y gente que no hace nada de steaming. Luego os explico lo que es ese steaming, no os preocupéis. Hay gente que tiene colalia, hay gente que no tiene colalia, hay gente que, yo qué sé, es hiposensible a los estímulos, y hay gente que es hipersensible a los estímulos. Depende muchísimo. Y no hay dos personas autistas que sean iguales, y dedican un capítulo entero a eso, que me parece súper importante. Además lo dedican muy prontito en la trama. Te habla de lo que es una hiperfijación y hasta qué punto la hiperfijación le da forma a tu vida, que es algo que mucha gente tampoco sabe, porque tu hiperfijación es lo único que quieres hacer y lo único que te importa realmente. Y la hiperfijación de Wo es una cosa que me parece además súper linda. Creo que está muy bien llevada y me gustó mucho. Y luego plantea problemas reales que tienen muchas personas autistas, con el tema del capacitismo, con que se tiene que adaptar a una serie de cosas que no entiende muy bien. Hay una cosa que me gustó un montón y que creo que es algo que además no se ha tratado casi nunca, y es el sobrecuidado cuando la gente descubre que eres autista. El pasar de 0 a 100 en cuanto a querer ayudarte, y a veces ni siquiera preguntarte qué es lo que necesitas, sino que asumir toda su información y todas las cosas de cómo puedes estar mejor como persona autista, y automáticamente cambiar todas las cosas para intentar adaptarte. No todas las personas autistas tenemos las mismas necesidades. Entonces, que eso sean cosas que se vean y que sea como, imagínate que me preguntas y entonces sabes qué es lo que necesito. Es sorprendente, pero así es. Y no sé, me pareció muy guay. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si alguien quiere irse, es su momento. Pero vamos a entrar en el territorio spoilers. Os voy a dar como 30 segundos para que decidáis si os vais o os quedáis. Os quedáis, supongo. Gracias por quedaros, a los que habéis decidido quedaros. Voy a meterme un poquito con spoilers. Me voy a meter en la relación principal romántica que tiene Wo. Me voy a meter con algunos casos, pero no muy a fondo. Me voy a meter con algunas cosillas así. Ya os digo, no os voy a contar el final de todos los eventos y cómo se solucionan las cosas. Entonces, eso. Romance. Mira. Los dramas coreanos, el 90% de ellos
su parte principal, la base de su trama es un romance. Cuando yo empecé a ver Abogada Extraordinaria, yo no sabía que iba a ser una serie sobre una abogada autista. Simplemente vi un drama nuevo en Netflix, ni siquiera miré la descripción, cogí y dije, ¡wow! Un drama nuevo en Netflix, porque a mí me gustan mucho los dramas. A mí el tipo de romance súper exagerado y súper cheesy de los dramas coreanos me gusta un montón. Y normalmente las superproducciones de Netflix suelen ser bastante decentes, sobre todo si las hacen ciertos estudios, pero eso no viene al caso. Y entré con toda la ilusión del mundo porque dije, ¡guau! Otra historia de romance súper básica. No lo fue. Pero agradecemos ese momento. Fue un buen momento. La cosa es que desde el primer momento tú ya sabes, cuando ves una serie coreana de este tipo, que va a haber una historia de romance. Que va a haber un protagonista masculino que se va a enamorar de la protagonista y van a tener una trama. Y de hecho eso te lo dejan clarísimo en uno de los primeros capítulos, que es el capítulo del vestido de la novia, en el que ya ves que ahí está claro quién va a acabar con quién. Pero hay varias cosas que son especiales del romance entre Lee y Woo. Primero que todo, en la mayoría de dramas coreanos, el protagonista masculino suele ser un tío rudo y fuerte y que la salva a ella constantemente y que tal. A veces es un poco dorky, un poco rarito, porque obviamente últimamente se está llevando cada vez más eso. Pero casi siempre es un tío con muchísima actitud, con mucho backbone, diríamos. Lee es un trocito de pan, dulce y pequeñito, y solo quieres darle un abrazo porque solo quiere hacer feliz a todo el mundo. Y a mí eso me da mucha felicidad. Es probablemente uno de mis protagonistas masculinos de dorama favoritos, y eso es decir mucho. He visto cientos de estos. Y me flipa. Me flipa lo dulce que es, lo cuidadoso que es constantemente, no solo con Woo, con todo el mundo en su entorno. Y es una cosa muy bonita. Y lo más importante para mí es que dejan que Woo tenga un romance normal hasta cierto punto. Normalmente se trata a las personas autistas como personas asociales, que no saben tener relaciones, o que las relaciones que tienen solo las pueden tener con otra persona autista porque es la única que les va a entender, y que nadie más, y no sé qué. Eso es algo que se ha tratado muchísimo en los medios, en las películas, en las series, incluso en los libros. Pero aquí permiten que Woo tenga una historia de romance como podría ser la de cualquier otro drama. Cualquier drama de oficina, hay muchos dramas de oficina que tienen exactamente la misma estructura. Y a nadie le parece raro. A todo el mundo, al principio, bueno, sí, hay un personaje al que le parece raro, pero todo el resto de gente es como, pues estáis bien, no nos vamos a meter. Aunque luego hay un conflicto con relación a eso, pero de base, a Lee no le parece raro el enamorarse de ella y no está como, oh no, he cometido un error. ¿Será esto una dificultad enorme para mi vida? Tienen que ser otros personajes mucho más capacitistas y mucho menos cercanos al entorno de Woo, los que tienen que llegar y decir, oye, creo que estás cometiendo un error. Porque él durante todo el proceso en ningún momento se plantea que sea un error o que esté mal. Y la trata perfectamente normal y eso es algo muy guay. Estoy ranteando ya, estoy repitiendo todo el rato lo mismo. Pero eso, desde la primera parte de su romance, vemos que él se esfuerza mucho por adaptarse a las necesidades de ella. Casi siempre desde un punto de vista muy comunicativo, que es algo muy interesante, que no se enfada y se va y tal cuando ella hace algo que le molesta, sino que casi siempre intenta ir y hablarlo. Y cuando ve que necesita algo, le pregunta qué es lo que necesita. Entonces me parece súper interesante este tipo de relación porque no es algo que hayamos visto en general con las personas autistas. E incluso no es algo que hayamos visto mucho en muchos dramas. Es un romance muy bonito. Y luego sí que tienen un golpe gordo en la relación, que además es un tema que es muy interesante porque no será la primera persona autista que se pregunta si está siendo un problema para su pareja o si le está dificultando la vida o si tal.
Pero él en ningún momento lo siente y le deja muy claro a ella que en ningún momento lo siente, que él no la considera un problema, ni la considera una carga, ni la considera una dificultad, porque la quiere y punto. Igual que querría a cualquier otra persona, que es algo que me parece súper interesante. También es una cosa que se ve mucho en la serie. Wo está en el centro de una especie de onda que se va ampliando y la gente que está más cerca de ella ven su autismo de un modo muy distinto a la gente más lejana, obviamente, porque no la conocen y toda la movida. Pero el proceso de construcción que tienen los personajes de más cercano del núcleo es súper grande y súper significativo. Si comparamos a, por ejemplo, el jefe del primer capítulo, lo comparamos con el jefe del último capítulo, su relación con Wo es totalmente distinta y su relación con el autismo de Wo es totalmente distinta. Y así con todos los personajes del entorno, que van aceptando y van dándose cuenta de que no es una cosa tan horrible ni tan rara como pensaban originalmente. Entonces es algo guay. Pero conforme nos vamos alejando, obviamente hay muchos más detractores, porque al final hay mucho capacitismo en el mundo en general, pero Corea es un país muy orientado a los objetivos y muy orientado al trabajo. Entonces, una persona que puede tener ciertas dificultades para el trabajo o para las relaciones, como tiene Hugo, no es una persona que vaya a ser querida en Corea. Para nada. Alguna gente incluso la consideraría una carga. Entonces, eso es algo que te demuestran en algunos momentos de la serie. Y es súper interesante cómo todo el mundo en su trabajo simplemente coge y dice: no, no lo es. Ahora es mi amiga. Y ya está. Y no te justifican nada más. Es así. Trabaja bien, se esfuerza, no necesitamos nada más. A correr. De hecho, me he metido a hablar de esto en la diapositiva anterior, pero no pasa nada. Myeon-seok, que es el jefe, empieza muy molesto por la idea de tener una trabajadora que es autista. Él se imagina que va a ser un problema muy grande. Además, la primera presentación de Wo es muy poco adecuada para los estándares sociales, que es una cosa que también es muy importante en la comunidad y en la sociedad coreana. Entonces, de repente se ve con esto y se enfada, se molesta y va corriendo a la CEO en plan: ¿what? Y la CEO como: es la persona que ha sacado mejores notas de todos en los exámenes. Creo que a lo mejor deberíamos darle una oportunidad. Luego descubrimos que es porque es una mala pécora. Pero al principio nos hacen creer esa ilusión que realmente la gente considera a Wo capaz. Y le da esa oportunidad por eso. Pero conforme Myeon-seok va viendo cómo avanza Wo y que realmente no tiene tantas dificultades y que simplemente hay que adaptar algunos pequeños detalles y hay que saber cómo hablarle y hay que saber cómo pedirle las cosas, lo acepta sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que esto podría cogerse un poquito con pinzas, porque si Wo no fuera tan capaz, estoy haciendo esto con muchas comillas por si acaso solo lo estáis escuchando, no sería tan aceptada, pero es que al final estamos hablando de una serie de lo que se conoce como una serie de oficina, y la serie va de las relaciones de la oficina con la gente de la oficina. Si ella no pudiera trabajar en una oficina, en este caso en un bufete, no podría funcionar la serie, porque es lo que tiene. Suyeon que es la amiga de la universidad, se adapta a las necesidades de Wo porque las sabe desde la universidad. Ha visto qué es lo que necesitaba, cómo se comportaba, qué cosas hacía. Pero en ningún momento la trata como una persona inferior o una persona sin capacidades. Siempre la respeta como su igual o incluso su superior, porque ha sacado muchas mejores notas que ella. Y sabe que es especial, pero no la trata mal por ello. Al principio sí que intenta mantenerse un poco a distancia porque no quiere esa responsabilidad. Pero luego se da cuenta de que Wo se apaña bien, entonces no necesita. Y Min-woo, que es Kwon, es un imbécil, no hablamos de él.
Espero que sufra mucho en su vida. Le odio. ¿Tiene un arco de redención? No, no me sirve. Es un imbécil. Hasta aquí mi declaración de hoy. No, me cae muy mal. Es el que menos se esfuerza por entender a Wo y es el que siempre se ve sorprendido cuando Wo hace una cosa especial o una cosa guay. Lo cual es una tontería porque lo hace todos los capítulos. Vamos a ver, acostúmbrate, tío. Todos los capítulos te sorprende con algo. Empieza a asumir que te va a sorprender al próximo. En cuanto a sus amistades y su familia, Gurami no trata... Gurami es su mejor amiga del instituto. No trata a Wo de ningún modo especial en ningún momento. La trata como una persona más. Es verdad que Gurami es rara. Es muy rara para ser una persona neurotípica. Pero esa rareza como que se adapta muy bien a las necesidades de Wo y sobre todo es muy cuidadosa con las necesidades y explicándole las cosas. Y en casi todos los capítulos la vemos dándole consejo sobre cómo mejorar sus relaciones y intentando guiarla para que se lleve mejor con sus compañeros. A veces con más y a veces con menos éxito. Tiene sus propias concepciones de lo que son las relaciones humanas. Pero al final todo el mundo tenemos nuestras propias concepciones de lo que son las relaciones humanas. Entonces no es que sea una cosa súper especial de ser autista. Y luego el padre de Wo me parece un personajazo. Se esfuerza muchísimo por ella desde muy pequeña. Y es verdad que se queja. Y es verdad que hay momentos en los que está triste. Y nos presenta a todos que está triste y que se siente mal. Y que su hija sea autista le ha dado una serie de dificultades muy grandes. Pero nunca se arrepiente de que es su hija. En plan, nunca dice ojalá no fueras autista. Nunca hace comentarios como en el momento en el que supe de autismo de mi hijo, se murió mi hijo y nació un hijo distinto al que no conozco. Ni cosas así. Trata a Wo como una persona y le deja hacer su vida. Y aunque a veces sí que es un poco sobreprotector, no es sobreprotector porque Wo sea autista. Es sobreprotector porque Wo es una mujer. Que es lo que tiene. En este tipo de dramas los padres casi siempre son muy exagerados cuando sus hijas tienen relaciones, cuando salen con alguien, cuando se besan con alguien. Se vuelven locos en plan, no, y tengo que verlo y aceptarlo y no sé qué, porque es una cosa que pasa mucho en la sociedad coreana. Y además tiene el añadido de que Wo es una persona muy inocente. Wo lo dice, es muy fácil mentir a una persona autista porque siempre creemos que la gente va a querer decir la verdad y no es así. Y eso es algo que obviamente en las relaciones pues mucha gente puede utilizar para aprovecharse. Y eso es algo que se nota que le preocupa, pero no se planta allí en el bufete para averiguarlo ni cosas así. Sobre todo la sobreprotege con cuestiones de trabajo también, porque sabe que lo tiene más complicado que el resto. Pero no me parece una sobreprotección que infantilice a Wo en ningún momento, que es algo que me parece muy importante porque uno de los principales métodos de capacitismo que hay en el mundo es la infantilización de las personas discapacitadas. Tenemos agencia y tenemos capacidades igual que cualquier otra persona, lo que pasa es que tenemos otras distintas y a veces eso a la gente se le olvida y te trata como si tuvieras 5 años y no supieras tomar tus propias decisiones. A pesar de que eres una persona adulta. Pero bueno, que es algo que el padre de Wo hace muy bien. Y luego con los secundarios, cuando cualquier secundario es capacitista, se recalca, se le presenta como un villano, se le presenta como una persona negativa en el ambiente. Porque como ya hemos dicho, está ese capullito de gente que ha aprendido y que sabe cómo tratar a Wo y sabe lo que significa el ser autista para Wo. Y para otros personajes con necesidades especiales que salen más adelante. Y cualquier persona que sea capacitista en el entorno, eso se recalca y eso se deja muy claro que está mal. Y es algo que no siempre se ve en las series sobre capacitismo. En general sí, sobre personas con discapacidad. A veces se utiliza como recurso cómico, incluso lo he visto en algunas. O se utiliza como método para que el personaje mejore. Aquí no. Aquí te metes con Wo porque es autista y vienen a por ti. Hay 20 personas en plan... Y es algo que es muy guay de ver. Es algo porque
es muy educativo. Yo sé que parece una tontería, pero al final WoW es una serie muy educativa sobre el autismo. Y es algo que que te presenten a los bullies como los malos es algo que no pasa siempre. Y en este caso está muy bien llevado, en mi opinión. Me gusta mucho esta serie, no sé si lo habíais notado hasta ahora. La representación. Hay un montón de momentos en los que vemos una representación obviamente muy clara, es lo que tiene, sobre el autismo. Y se ven con muchas... en muchos momentos, con muchas cosas particulares. Como por ejemplo, desde el primer momento, desde la intro, vemos la hiperfijación de WoW. WoW está hiperfijada con los cetáceos, en particular con las ballenas. Y es algo que sale a colación todos y cada uno de los capítulos, sin excepción. En todos los capítulos habla de ballenas, o tiene algo con ballenas, o cuando ella tiene revelaciones, como el momento de darse cuenta, en vez de encenderse una bombilla, aparece una ballena en 3D en el fondo, o una imagen de una ballena saltando en el agua, o cosas así. Un cetáceo normalmente en general, aparte de ballenas también le gustan los delfines y otros cetáceos. Y es eso, es algo que le da forma a su vida. Ella entiende el mundo mucho mejor si lo puede comparar con las ballenas. Sí, las ballenas además suelen estar más o menos relacionadas con lo que está ocurriendo. En plan, asigna ballenas a casos por ciertas características que tienen las ballenas y ciertas características que tienen los casos. Está muy bien pensado, está muy bien pensado. Pero es que además es eso, es un punto súper importante en la vida de WoW y te lo demuestran. Y es también el modo en el que empieza su relación con Lee. Y es muy bonito, porque para ella el hablar de ballenas es su love language. Y te lo demuestran todo el rato. Y el hecho de que él la escuche, para ella es un mundo. Porque la mayoría de gente, cuando entra en su hiperfijación, le dicen que no, que pare, que corte. Y como él, desde el primer momento la escucha, se convierte en una persona muy especial para ella. Y eso es algo que pasa, porque te tienden a decir mucho que tus hiperfijaciones que son un problema, que eres muy pesada, que eres tal. Y cuando la gente te escucha, te sientes especial. Y es una cosa que creo que es una base para la relación entre ellos que es muy bonita. Luego, en ciertos capítulos vemos a WoW de pequeñita y vemos que WoW, hasta lo que parecen ser los 10 años o así, es no verbal. Esto es algo que le pasa a un montón de chiquillos autistas, que es que o no aprenden a hablar o no tienen ganas de hablar, depende mucho del chiquillo, hasta que son bastante mayores. O incluso no llegan a hablar nunca. No se sabe muy bien por qué es, pero la cosa es que es así. En el caso de WoW es no verbal hasta el momento en el que cita una ley, que es otra de sus hiperfijaciones, como vemos luego. Entonces, ese tipo de cosas suelen ser las cosas que te hacen hablar por primera vez, tus hiperfijaciones o cosas que sean muy importantes para ti. El otro día estaba viendo It's Me or the Dog, que es uno de mis programas favoritos. Me gustan mucho los perritos. Y había un chiquillo autista que su primera palabra había sido el nombre de su perrito. Le habían adoptado un perrito porque les habían dicho que era bueno para su tratamiento, y efectivamente el niño había pasado de ser no verbal a decir el nombre del perrito constantemente, porque para él era muy importante. Pues aquí es lo mismo, para ella es muy importante la ley, entonces te suelta una ley así porque sí. El contacto físico. La mayoría de personas, una gran cantidad de personas autistas son hipersensibles a los estímulos. Eso quiere decir que el contacto físico con cualquier cosa, con la ropa, con las cosas de tu entorno, con lo que sea, la sensación es muy, muy, muy grande. Es muy fuerte. Entonces, muchas veces es demasiado y no puedes lidiar bien con ella. Y parece que WoW tiene este
este síntoma, por así decirlo. Y de hecho también se ve un poco por cómo viste. Siempre viste con la misma ropa, aparte de porque le gustan las rutinas, como a cualquier persona que se precie, porque probablemente es ropa que es muy suave. Y también nos lo demuestran en el momento, hay un capítulo en el que se quieren dar la mano, ella y Lee, y ella le dice que puede, pero muy poquito. Pero es muy guay ver cómo ella se esfuerza porque sabe que él lo necesita. Es decir, cualquier persona con 2 dedos de frente que no estuviera totalmente enamorada cogería y diría, no te voy a dar la mano porque me incomoda. Pero ella se esfuerza y dice, vale, ¿qué puedo hacerlo? ¿35 segundos? Pues lo hago 35 segundos. Y lo voy a intentar. Y es muy guay como no solo Lee se adapta a ella para mejorar, sino que ella también intenta adaptarse a Lee constantemente para mejorar. Y creo que habéis notado que me gusta mucho su relación, ¿vale? Las sobrecargas. Sobre todo son sobrecargas sensoriales cuando hay momentos con mucha tensión o en el que hay mucha gente gritando o cosas así. Se ve que ella se está sobrecargando y que intenta quitarse esa sobrecarga con steaming. El steaming normalmente en español se llaman estereotipias, pero me parece la palabra más fea del mundo, así que voy a seguir usando steaming porque odio la palabra estereotipia. Normalmente son movimientos repetitivos que te ayudan a calmarte. Hay todo tipo de estereotipias de steamings. Y ahora andaremos un poquito en ello. Pero ella, cuando está muy sobrecargada, tiene el steaming de darse golpes en la cabeza con las manos abiertas y bajando la cabeza. Es algo que es súper, súper común en las personas autistas. Suelen hacerlo mucho cuando están muy, muy sobrecargadas. Cada uno tenemos nuestros métodos, pero ese es un método súper, súper común. Y el steaming en general, el modo de moverse de Wo, el modo de poner las manos, cómo mueve los dedos, como normalmente está también haciendo que, bueno, tocando uno contra otro, todo eso es steaming o estereotipia. El modo de andar también, así tambaleándose, es perfecto. Yo tenía una compañera en la universidad que era autista y que se movía tal cual, literalmente así. No todas las personas autistas se mueven así, ni tienen ese tipo de estereotipias tan visibles, sobre todo porque muchísimas personas autistas nos han diagnosticado mucho más mayores. Y no está muy bien visto que hagas gestos exagerados o repetitivos o ese tipo de cosas. No está muy bien visto socialmente, entonces te lo van quitando. Normalmente puedes sobrevivir sin la estereotipia. No son tics, tanto como métodos para autocalmarte. Entonces tiendes a buscar métodos que sean menos visibles. Yo tiendo a hacer muchas cosas con las manos en los bolsillos o gestos mucho menos exagerados, porque te lo quita el entorno. Pero en el caso de Wo, como siempre le han permitido ser autista, menuda palabra, menuda frase acabo de soltar, pero es así. Como siempre le han permitido ser autista, no tiene ese problema. Y es muy evidente sus estereotipias. Tiene muchísimas además, tiene muchos gestos con las manos, tiene gestos con la cabeza, tiene un modo de hablar de andar muy particular, tiene un modo de colocar las manos. Tiene muy a menudo lo que se conocen como manos de Velociraptor también, en el que pegas la parte superior de los brazos al cuerpo y luego dejas como las manos así sueltas. Es algo que ella no deja las manos totalmente sueltas, casi siempre está moviendo los dedos, pero sí que hace este gesto que es quintesencial, es la base de las personas autistas. Es como, is he, manos de raptor. Pues eso. En las relaciones interpersonales. Se nota que le cuesta desde un primer momento y hay muchos momentos en los que no lo entiende. Y de hecho tiene una conversación muy chula con Lee en la que ella parece bastante apenada y le dice que hace que la gente se sienta sola a veces porque no se da cuenta de que está siendo egoísta. Y no sabe por qué lo hace, no sabe cómo cambiarlo, pero lo hace. Y es verdad que eso es algo que suele pasar mucho con las personas autistas, porque vivimos en un mundo un poquito distinto al resto de personas a veces, y es difícil el ponerse en el lugar de otra gente y entender lo que necesitan, sobre todo porque
Joder, la gente necesita cosas muy distintas, ¿eh? Es una movida, no todo el mundo necesita exactamente lo mismo ni del mismo modo, y aprenderse todas esas cosas es muy difícil. Y no es algo que nos venga de forma natural, así como a la mayoría de personas neurotípicas eso les es totalmente natural, a las personas neurodivergentes en general, sobre todo autistas, nos cuesta mucho el entenderlo y el leerlo. Entonces, esto es algo que se demuestra mucho, pero también es algo que ella mejora. Porque aprende las necesidades particulares, se aprende las necesidades particulares de la gente de su entorno. Y a base, obviamente, de muchísima repetición y de normas súper sencillas, pero las va aprendiendo y va adaptándose a ellas. De vez en cuando se le escapa. Como por ejemplo le dicen, no puedes hablar de ballenas aquí. Y de vez en cuando se le escapan porque está muy contenta. Pero la mayoría de veces cuando le dicen no puedes hacer esto o esto está mal, esto me ha molestado, me ha hecho daño, ella lo cambia. Y eso es algo que también me parece súper interesante porque las personas autistas podemos aprender. No somos una máquina cuadriculada que nunca puede aprender nada nuevo a no ser que sea sobre sus intereses especiales. Nos cuesta más, nos parece mucho más difícil, pero podemos aprender a relacionarnos y podemos aprender a tener relaciones fructíferas y normales. Y es algo que creo que en WoW se trata muy muy bien, porque va muy poquito a poco y son pequeños gestos, pero va teniendo esos pequeños gestos. Y eso me parece súper interesante. La ecolalia. Además es una cosa que te explican lo que es la ecolalia. La ecolalia normalmente es repetir sonidos o palabras que hayas oído justo anteriormente o en cualquier otro punto. Yo no tengo una ecolalia tan presente, por ejemplo, con repetir lo que acabo de oír, pero sí que tengo una ecolalia muy presente con los memes. Es una cosa que pasa. Si alguien empieza un meme, lo tengo que acabar. Si no acabo el meme, me pongo muy nerviosa. Normalmente lo hago en voz baja para que la gente no lo vea, pero o me lo repito muy fuerte en la cabeza y con eso más o menos me siento suficientemente cómoda. Pero si alguien empieza una frase de meme, esa frase se tiene que acabar. Y si alguien dice una palabra que sale en un meme que me parece de los que me acuerdo constantemente, tengo que decir el meme entero. Siempre, sin excepción. Y si no lo hago, me pongo muy nerviosa. Pues a ella lo que le pasa es que tiene que repetir las frases que ha dicho una persona de antes. Normalmente también es un método para asimilar mejor la información. A lo mejor es una información que no te importa particularmente como tal, pero quieres que te importe. Y quieres recordarla. Entonces, si la repites, es más fácil recordarla porque la está diciendo tu propia cabeza. Son métodos. Y luego, un tema central, sobre todo de los últimos capítulos, es la pregunta constante sobre si es una carga para todo su entorno, sobre si está siendo más una dificultad que una ayuda. Y eso es una cosa que suele pasar mucho con, en general, las personas con discapacidad, en este caso estamos hablando particularmente del autismo, porque es verdad que la gente muchas veces se tiene que adaptar a una serie de necesidades especiales o tiene que tratarte con unas características particulares. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo y están en su derecho. Todo el mundo está en su derecho de no querer aprender a tratar a una persona con discapacidad, pero es difícil, sobre todo porque piensas que si hay una persona que no ha querido, a lo mejor es porque en general nadie quiere y simplemente lo están haciendo por quedar bien, porque es una cosa que hacen mucho los neurotípicos, el hacer cosas por quedar bien. Y tiendes a darle muchas vueltas a eso. Normalmente no es verdad, creo, pero quiero creer. Pero no siempre es lo más fácil. Y sobre todo, pues cuando tienes sobrecargas o cuando tienes ciertos momentos en los que necesitas algo muy particular y que a lo mejor es algo que es más difícil de ceder o cosas así. No es fácil para todo el mundo. Pero ahí está. Y es algo que es muy guay de ver también en la serie porque todo su entorno de los del capullo pequeñito, los que la conocen, los que saben quién es,
le dicen que no es una carga. Es una persona que tiene unas necesidades distintas a las que tienen ellos. Y si todo el mundo nos adaptáramos un poquito a las necesidades que tienen las personas de nuestro entorno, funcionaría la vida bastante mejor. Si... Yo siempre digo que mi autismo no es un problema. La relación de la sociedad con mi autismo sí lo es. Porque la mayoría de cosas, en mi caso, es verdad que hay gente que tiene necesidades mucho más particulares y mucho más difíciles y tienen unos retos mayores, pero en mi caso y en el caso de una grandísima cantidad de personas con discapacidad, nosotros nos apañamos perfectamente, no necesitamos ayuda de nadie para nada. Pero la sociedad nos lo pone muy difícil y no te deja adaptarte del modo que necesitas. Cosas tan sencillas como que no haya música fuerte en los supermercados le cambiaría la vida a cientos de personas, ya no solo a personas autistas, pero a cualquier persona que tenga una hipersensibilidad o que tenga cuestiones de audición. Y sería algo súper fácil de adaptar, pero como la mayoría de la sociedad no quiere, no se hace. Y eso es algo que en WoW se presenta. En plan, es muy bonito de ver además, porque la gente se esfuerza por conseguir ayudar, no ayudar, por hacer que WoW esté más cómoda. Y con eso creo que voy a pasar a los problemas, porque está muy, muy interrelacionado, obviamente, las cosas buenas y las cosas malas que hace WoW. El principal problema que tiene WoW, para mí, es que la actriz de WoW no es autista. La actriz de WoW es una persona neurotípica que sí, estudió muchísimo para el papel, lo hace muy bien, me encanta la actriz, es monísima, es perfecta. La quiero con todo mi corazón, esa señora, allá donde estés. Además, ella estuvo durante más de un año rechazando el papel porque decía que no era la persona adecuada para hacerlo y no quería ofender a nadie. Y al final acabó aceptando, pues supongo que a base de que el director le llamara todos los días y le dijera, va, porfa, venga, va, porfa, venga, va. Y al final dijo que sí. Pero ya no quería hacerlo. Y creo que no era la persona perfecta para hacerlo. Creo que hay muchísimas personas neurodivergentes que podrían haberlo hecho. También es verdad que no sé cómo está la visibilización del autismo en Corea. No muy bien por lo que he leído. Entonces, ¿es posible que no conocieran a ningún actor neurodivergente? No lo sé. Pero ese creo que es el principal problema de la serie. Y luego una cosa que he visto mucho, que es la romantización del autismo. El 99% de las personas autistas no tienen habilidades especiales por su autismo. En el sentido de no somos genios de los números, ni genios con memoria fotográfica, ni con habilidades súper guays y especiales. Sí que es verdad que hay una grandísima cantidad de personas neurodivergentes que, bueno, sí, todas las personas... Voy a reformular esa frase. Hay muchísimas personas autistas que, aparte de ser autistas, también son altas capacidades. Pero una cosa es ser altas capacidades, que es básicamente ser muy listo, ser más listo que la media, a tener super habilidades como tiene WoW de memoria fotográfica y de haberse aprendido literalmente todo el código penal y el código civil a la perfección y ser capaz de recordarlo bajo demanda, por mucho que sea una de sus hiperfijaciones. Entonces, como que se presenta esta imagen de que el autista bueno es el autista útil. El autista que tiene habilidades especiales que puede utilizar para el bien de la humanidad. Cuando no, todos los autistas son igual de válidos, tengan más habilidades, tengan menos habilidades, tengan ciertas capacidades especiales o no las tengan. Entonces, es eso, es la imagen una vez más de que la persona autista tiene sus... Que todas las personas autistas somos súper listos. No lo somos. La mayoría somos más tontos que una piedra. Estamos bien. Pero eso.
Ese es un problemilla bastante grande. Y es eso, se relaciona mucho con a WoW la aceptan en su entorno en muchos momentos porque es útil. No porque... Si no hubiera tenido esas capacidades no le habrían aceptado. Ahí es un arma de doble filo porque además es lo que decíamos antes, es un drama de oficina, entonces tienes que poder funcionar en la oficina. Si no eres funcional en la oficina, no funciona un drama de oficina. Y el tema de sus capacidades es un recurso narrativo, sí, se podría haber hecho de forma distinta, creo. ¿Qué más cosas? Había más problemas. Hay mucha gente, por lo que he leído, que se queja de la idealización de la relación del autismo con su entorno. Porque la mayoría de la gente, por desgracia, no vivimos en una sociedad que suele ser muy agradecida con en general, las discapacidades. Son más como una cosa que está de fondo y que a lo mejor existe, pero nadie le hace mucho caso. O si le hace caso, se quejan, porque es una cosa que consideran negativa. Entonces, el hecho de que ese capullo del que ya hemos hablado, ese circulito, esa gente cercana a WoW, sea tan comprensiva desde el primer momento y tengan una evolución tan rápida, hay mucha gente que lo considera como que no tiene sentido y que está idealizando la relación de las personas autistas con su entorno. A mí, personalmente, es algo que me gusta. Porque estoy hasta las narices de ver historias tristes sobre personas autistas y historias en las que somos una pandada sociales o cosas así. Entonces, el ver una historia en la que la gente es comprensiva y la gente se esfuerza por entender sus necesidades y adaptarse a ellas, para mí es muy bonito. Y al final es un mundo de fantasía. Las historias no funcionan como los doramas y todos somos conscientes de que el mundo no va como van los doramas. Pero tener un poco de fantasía de evasión de vez en cuando a mí me parece muy guay, personalmente. Y tiene pequeñas cosillas sobre algunos gestos o algunas cosas que a lo mejor no es la representación ideal. Pero como ya he dicho, en perspectiva es muy buena representación. Seguro que han tenido consultores autistas que han tratado con gente autista para hacerlo, porque está muy bien adaptada. Creo que trata muy bien el capacitismo en el entorno. Hay un capítulo chulísimo que me flipó sobre la agencia de las personas autistas. Autistas no, discapacitadas en general. Hasta qué punto tienen su propia libertad y su propia capacidad de decisión. Y es una cosa que no había visto tratada jamás en una serie. Y es muy guay ver cómo Wu se compara con la protagonista del caso y cómo el entorno entiende la agencia de las personas discapacitadas y tal. Fue muy, muy guay, la verdad, ese capítulo me gustó mucho. Hay muchos capítulos que me gustaron. Se mete también con el tema del machismo en Corea, que es una cosa muy tocha. No os hacéis una idea de hasta qué punto el machismo en Corea es una cosa tocha. Pero hay muchos temas muy guays y creo que se tratan de un modo muy particular desde el punto de vista de Wu y con sus necesidades, y además es eso. Para mí lo más importante es que la dejan ser una persona. Y parece algo que tendría que ser lo básico, pero no es algo que nos hayan permitido siempre. No siempre nos han permitido a las personas discapacitadas ser personas. Y el tenerlo en una serie de éxito mundial que va a ser renovada para una segunda temporada, que es que ha tenido tantísima financiación y que ha tenido tantísima repercusión, es muy guay. Y con esto acabamos. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Me lo he pasado muy bien.
Me ha gustado mucho. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que queréis que ahonde en ello, os puedo contar. Y si no, si queréis que rantee durante 3 horas más de lo guapos que son mis hijos y lo mucho que les quiero, también puedo hacerlo. Porque son muy guapos y les quiero mucho. Así que... Además es que son muy guapos. Quiero decir, son muy guapos. Esperad. Voy a volver. ¡Mirados! ¡Mirados! ¡Se quieren! ¡Y son bonitos! Y llevan trajes y se dan besitos y se dan la mano cuando pueden y van a ver delfines. No sé, me pone muy contenta. Se quieren mucho. ¿Hasta qué punto es una serie de abogados y hasta qué punto es un dorama? Es sobre todo una serie de abogados. Pero al final dorama para mí es un modo de contar la historia. ¿Resuelven los casos con cosas de leyes al estilo de las series americanas? Sí. Funciona 100% como una serie de leyes. Lo que pasa es que... bueno, 100%. Funciona en gran medida como una serie de leyes. Lo que pasa es que las soluciones que tienen son a veces un poco originales. En el sentido de que, pues, no todas las soluciones pueden hacerlas 100% por el Código Penal. Y entonces hacen movidas un poco raras. En plan, no, este es el vacío legal, un poco. Entonces... está un poco ahí en el medio. Como han dicho por el chat, sí, funciona un poquito como el Phoenix Wright. En el sentido de que no es 100% legalís. No es 100% serio y cuadriculado y tal. Tiene mucho humor, como funciona. La mayoría de dramas funcionan mucho con el contrapunto del humor y suele ser un humor un poquito exagerado. Y es algo con lo que juegan constantemente. Muchos de los jueces tienen quirks particulares que se tienen que aprender y tienen que jugar con esas cosas y les da ventajas o desventajas, depende del contexto. Hay algunas de las personas con las que hacen los casos, en plan a los que los acusados a veces son casos súper crudos y súper serios, como por ejemplo hay un caso en el que es una mujer norcoreana a la que emigró, que está de refugiada en Corea del Sur y quiere recuperar, bueno, quiere no ir a la cárcel para poder recuperar a su hija, que está en esos momentos en un orfanato. Y es un caso súper duro, a pesar de que lo tratan con... Hay cierta carga de humor para intentar rebajarlo un poco, pero es un caso durísimo. Y luego hay casos muchísimo menos exagerados. Pero la mayoría de casos son casos difíciles llevados con cierto humor. Pero todos los casos son casos súper presentes en la sociedad y súper importantes para mí. Todos no, casi todos. Hay algunos casos que son un poco más en plan... mis hermanos me mintieron para quedarse con una parte de mi herencia. Esta persona tiene derecho a que le paguen... porque le ha tocado la lotería, pero había compartido el boleto con otros amigos. ¿Lo tiene que pagar o no lo tiene que pagar? Entonces, pero la mayoría de casos son casos chungos. Hay un caso de asesinato, hay casos de... pues eso, de agencia de una persona discapacitada. Hay de un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Pero es eso, es la fina línea que separa el drama de la serie súper dramática de americana de leyes. Pero sí, utilizan la ley en el 90% de los casos. Con shenanigans. Utilizan la ley con shenanigans. Y sí, hay mucha variedad, ¿eh? No hay dos casos que vayan sobre el mismo tema prácticamente nunca. Y no hay dos capítulos seguidos que vayan sobre el mismo caso prácticamente nunca. Está guay. Me preguntan también, Toñi, yo querría saber si te parece algo condescendiente, o quizá esa no será la mejor palabra, pero no me sale otra, perdón. Había cosas en la serie que a veces me chirriaban. Es lo que decía antes, a veces la gente sí que trata con un poco de condescendencia en algunas cosas.
Pero, y esto es una pregunta totalmente inocente, ¿no os tratan con condescendencia en vuestro día a día? Wu al final es una persona joven que está empezando a trabajar en un bufete de abogados de alto standing. También tratan con condescendencia, sobre todo a su compañera, a su antigua compañera de la uni. A Choi, creo que es. A veces me lío con los nombres, perdón. Pero sí que es verdad que a veces a ella la tratan con un poco más de condescendencia. Pero es algo que se va reduciendo bastante, sobre todo en... Es eso. Tenemos siempre que hablar de la diferencia entre la relación del círculo con Wu y el resto del mundo. El círculo cada vez la trata con menos condescendencia, cada vez se adapta mejor a lo que necesita. La gente de fuera no. La gente de fuera tiende a ser muy condescendiente, tiende a ser muy... Es eso, es capacitismo puro, porque es la infantilización y el asumir que todas las personas autistas y en general discapacitadas son torpes y son tontas. Tenemos que tener en cuenta, de nuevo, el machismo en Corea. Machismo hay en todo el mundo, pero allí hay muchísimo. Wu no deja de ser una mujer y de estar en un entorno muy masculinizado como es las leyes. Entonces, sí que es verdad que esta serie se esfuerza mucho por no ser machista. Las CEOs de las dos grandes empresas son mujeres y no son mujeres en plan petty ni son... Ni es un elemento de trama. Podría haber sido una mujer o podría haber sido un hombre, no habría cambiado absolutamente nada. Y está bien llevado. El padre de Wu es padre soltero, él, que es una cosa rara y que él es el que quiere tener a su hija cuando la madre de Wu no quería. Y en general intenta ser bastante subversivo con esas cosas. La mayoría de personajes femeninos suelen ser más fuertes, más inteligentes, más capaces que la mayoría de personajes masculinos. De hecho, Wu está técnicamente en una posición social superior a Lee, porque ella es abogada y él es solo litigador. Entonces, y de hecho es eso, trabaja como su asistente un poco en plan, no, yo os llevo en el coche, no pasa nada. Aquí necesitáis que rellene estos papeles, yo me encargo, vosotros seguid haciendo cosas importantes de abogados. Entonces es una serie que intenta ser subversiva, pero al final socialmente la base es la que es. Y hay... Entonces se mezcla el capacitismo con el machismo y se mete así en una batidora y hace... Y sale lo que hay. No es el más condescendiente que he visto. Ni mucho menos. Si os pone nerviosa esas cosas, no veáis El amor es como el cha-cha-cha. Que es una serie que me gusta mucho, pero... ¡Oh, boy! Y obviamente no veáis series viejas. Porque ahí sí que... ¡Oh, boy! Porque al final Wu es una serie muy moderna en muchísimas cosas. Y los dramas coreanos, sobre todo los de Netflix y los que saben que van a salir fuera de Corea de base, se han adaptado mucho a las sensibilidades europeas y a ciertos estándares europeos. Y de hecho ha mejorado mucho también en modo de actuar y en un montón más de cosas. Si alguna vez queréis recomendaciones de doramas que no sean muy terribles, me lo podéis pedir. He visto prácticamente todos los doramas, tanto japoneses como chinos como coreanos que hay en Netflix y bastantes más. Pero de todos ellos diría que Wu es mi favorito. Me gusta mucho. Está muy cerca de Boys Before Flowers, que tiene un sitio especial en mi corazón, a pesar de ser probablemente la peor serie de la historia. Pero sí. Entonces, eso. Condescendiente, sí. Condescendiente porque es autista, flojito. Es más, eso. Es joven, es mujer y está en un entorno muy masculinizado y muy perfeccionista. Y sobre todo, además, la condescendencia viene de gente de fuera del círculo, que es algo que funciona así prácticamente toda la serie, como ya hemos dicho. Dentro del círculo bien, fuera del círculo mal. Y depende de cuánto se acerquen al círculo, se esfuerzan más o se esfuerzan menos en ser mejores personas. Es una cosa. Pero bueno, no sé si tenéis más preguntas, más dudas, algo más que queráis saber. Yo creo que no tengo nada más que contaros como tal, que no es poco, creo. Me he pasado una hora hablando,
Creo que he contado muchas cosas. He intentado no ahondar mucho en la serie por si queréis verla y no la habéis visto, o si queréis tal, pero si queréis que haga spoilers más particulares de alguna cosa, puedo hacerlos. Mi capítulo favorito es difícil de decir, pero creo que es el caso de las señoras que están peleando porque las han despedido. Ese caso me gusta un montón. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y todo lo que está pasando alrededor en cuanto a la vida de WoW y tal, ese caso me gusta un montón. Y me gusta mucho el capítulo del flashback en el que se conocen Gurami y WoW. Ese capítulo me gusta mucho. Porque me recuerda además mucho a la relación que tengo yo con mi mejor amiga. Se conoce algo sobre los creadores de la serie. Parece un equipo especial de personas. Están todos los datos ahí fuera y hay un montón de entrevistas, sobre todo a la actriz que hace de WoW. El director es un señor que es bastante famosillo en Corea. Por eso le dieron el presupuesto que le dieron. Esta serie tiene mucho presupuesto. Y el director es un tipo particular. Es un tipo particular. Podemos investigarlo en un momentico. Pero... a ver. Director. No, Q no. Abogada. A ver. Pero es eso, si queréis, aún así es eso. Hay muchas. Hay muchas entrevistas y tal. El guión es de un señor que se llama Moon Ji-won y está dirigido por Yoo In-sik. Yoo In-sik sí que lo he oído hablar antes. El guionista no lo conocía. Si esto carga os puedo decir más sobre él y qué cosas ha hecho. Pero es un señor bastante conocido. Me podéis abordar por redes sociales, me podéis abordar por donde queráis. @badpyrop con Y, badpirope con Y, BAT. Y podéis venir y podéis preguntarme cosas. Y si sé la respuesta os la diré, porque no soy una enciclopedia del autismo tampoco. Sé cosas, pero ya está. A ver. Drama.fandom.com. El tema del... Ah, hostia, es el director de... Ah, no. ¿Sí? ¿No? No lo sé. No. Es que me ha salido una noticia y ponía el nombre del director, Extraordinaria Attorney Wo, Squid Game, y es como, es el que ha hecho Squid Game, pero no es el que ha hecho Squid Game. Si esto quisiera cargar, os diría más sobre este señor, pero no parece que quiera. Han tomado definitivamente muchas decisiones. Sé que el director y el guionista estuvieron en contacto súper estrecho con una psicóloga experta en autismo. Y que la actriz principal trabajó bastante, no con una persona particular, porque ella dijo que no quería ser una persona particular y que pareciera una parodia de esa persona, sino que quería intentar parecerse a toda la gente que pudiera dentro del espectro. Y entonces estudió bastante, porque ya os digo, ella insistía en que no quería el papel, que ella no estaba bien preparada para hacer ese papel. Pero el director es que le dio la brasa hasta que dijo que sí. Entonces, pues bueno. Ya te digo. Sí que son gente que han estudiado bastante. Sí que no es una serie que se haya hecho a la ligera. De hecho, la preproducción ha sido bastante larga para lo que son este tipo de cosas. Y por eso no sé hasta qué punto nos darán la segunda temporada rápido, porque aparte de que no estaba pensada, iban a tener que pensar casos así un poco... han tenido que investigar, pero ya no solo han tenido que investigar sobre autismo, habrán tenido que investigar un montón sobre la ley, porque es lo que tiene. Todos los casos tienen base real, aunque luego hagan locuras.
Todos los casos tienen una base real. Entonces... Y nombran las leyes. Entonces yo entiendo que como mínimo se han tenido que leer el Código Penal. O han tenido que coger y decir... Vale, queremos que pase esto en la historia. ¿Cómo lo adaptamos al Código Penal? Y eso es... Igual tuvieron un asesor, en plan un abogado asesor o alguna movida así. Who knows? Who knows? Es información que seguro que está ahí fuera, porque sí que hay varias entrevistas. A este señor le gustan bastante las entrevistas y a ella también le han hecho varias. Ha ido a un par de realities en el que le han preguntado cosas, pero eso. ¿Tiene alguna trama subyacente que se cierra aparte de los casos particulares de cada capítulo? Tiene la trama del romance de ella, sobre todo, y luego tiene una trama gorda, que es muy spoiler, sobre la CEO de Tae-san. La CEO de Tae-san tiene una serie de ambiciones y la CEO de Hanbada no quiere que cumpla ese objetivo. Y utiliza todos los medios a su alcance y utiliza a Wo por razones para conseguirlo. Es el arco principal, aparte de la relación de romance entre ellos y eso. Y luego hay mini tramas de prácticamente todos los personajes secundarios. Todos tienen alguna movida por ahí que se trata. Y obviamente, como es un dorama, todo el mundo tiene una historia de romance. Todos los personajes, con la excepción del padre. Bueno, el padre la tiene en flashbacks con la madre de Wo. Más o menos. No sabría hasta qué punto es una historia de romance, pero todos los personajes tienen una trama romántica. La mejor amiga de Wo la tiene, el cocinero la tiene, la amiga de la universidad la tiene, el imbécil grano en el culo la tiene. Todos tienen su trama romántica. Y eso es algo muy típico de los dramas. Si no tiene trama romántica, pues ¿para qué? ¿Para qué? Y ya está. Y eso creo que es todo. Últimos segundos para hacer vuestras últimas preguntas, si es que queda alguna. Y si no, pues yo creo que podemos ir cerrando por aquí, si mi productora está de acuerdo. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho esta serie. Me la he visto ya varias veces. y me parece muy guay. ¿Cómo eres tú tan guay? ¿Fue idea tuya? Yo iba a hacer una tontería mucho más grande, pero esto creo que es mucho mejor. Es una serie que me ha llenado un montón y que me ha servido para explicarle a algunas personas importantes para mí cosas importantes sobre mis sentimientos y sobre mi relación con el mundo. Y ha sido muy guay el tener este recurso, porque es eso, normalmente no puedes... Es muy difícil señalar a un personaje y decir, jaja, soy yo literal, cuando eres discapacitado. O los hay, pero nadie te confirma que sea realmente literal. Y aquí sí, aquí desde el primer momento es autista. Y su autismo es una parte importante de quién es como persona. Y es eso, y es muy guay, y me ha gustado mucho. Y espero que a vosotros también os guste si la veis. Y si la veis y queréis comentarla, podéis venir a hablarme de ella en Twitter. Estaré encantada de leer vuestras opiniones y de que la disfrutemos un poquito juntos. Acordaos de avisar que son spoilers. Y cuidado con poner el nombre entero, porque vienen las fans de BTS. Me ha pasado. Puse una serie de tweets al respecto y vinieron todas las fans de BTS. Y discutieron en mis menciones durante un buen rato. Así son, así ocurre. Espero que os haya gustado. Espero que la disfrutéis. La banda sonora también es muy guay. Me gusta mucho la banda sonora. Hace la cosa que hacen todos los doramas, que es que tiene su canción romántica, que ponen en todos los momentos románticos, pero luego tiene toda una banda sonora con pianito y con musiquita que a veces la escucho sin contexto y me da ganas de llorar porque me emociono. Tiene un tema de vals también, tiene un pianito muy mono y está muy bien usada la banda sonora sin ser abrumadora. Que a veces a mí la música en las series me abruma, pero aquí creo que está muy bien usada. Y ya está.
creo que eso es todo. No tengo nada más que decir. Igual todo esto lo tendría que haber hecho así, con la cámara grande. Y haber tenido a estos tontos de fondo. Uy. Pero eso, puedo hacer el cierre desde aquí. Ahora sí que sí. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Venid a contarme si la veis por redes sociales. Contádmelo en Twitter. Disfrutadla mucho si la veis. Y si tenéis cualquier duda que os surja viendo la serie, estaré encantada de resolverosla si sé la respuesta. Porque de nuevo no soy la gurú del autismo. Solo sé cómo lo vivo yo y cómo lo vive mi entorno y cómo lo vive la gente a la que he leído en internet, que también es gente que existe. Así que nada, un besito. Gracias por madrugar quienes habéis madrugado. Gracias por verlo en YouTube si lo estáis viendo en YouTube. Acordaos que podéis dejar un comentario y que nos viene muy bien, o un like, que podéis compartir este vídeo o cualquier otro con un amigo, amiga o amigue para que se... pues aprenda sobre WoW o aprenda sobre cualquier otro de los libros. Tenemos un montón de libros sobre temas súper distintos, sobre musicales, sobre OCs, sobre videojuegos, sobre juegos de rol, tenemos de todo. Entonces, acercaos, echadle un ojo a la playlist si queréis. Y nada, espero que lo hayáis pasado tan bien como lo he pasado yo, que ha sido muy bien. Y nos vemos en el próximo libro. Muy potencialmente. No sé si mi productora quiere entrar y decir algo. Vale. No parece que quiera decir nada. Solo me da las gracias porque es la mejor. Y pues eso. Aquí estamos. Muchas gracias otra vez. Os quiero mucho. Portaos bien. Bebed agüita y decidle algo bonito a alguien a quien queráis.